En Radio Marca, Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Y no me refiero solo a las deportistas de élite, que son referentes para otras mujeres, sino también a todas esas deportistas populares o anónimas que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para toda la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com, y que tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular-Radio Marca, todo junto, Femenino Singular-Radio Marca, donde también podéis encontrar enlaces e información. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y es el tercer programa del mes, con lo cual es el momento de aquellas que envían el mensaje, de aquellas que cuentan las cosas que están pasando, es decir, es el momento de la sección Las Juntaletras, y es por eso por lo que ya tengo por aquí a mi compañera Lourdes Esparza, así que arrancamos ya. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. That would be okay. Lourdes Esparza, Las Juntaletras en Femenino Singular. Si estáis viendo la serie Las Abogadas, vais a poder entender mejor a nuestra entrevistada de hoy. Su carrera empezó cuando era muy joven, en plena época tardofranquista. La vida de las mujeres entonces se alejaba muchísimo de lo que vivimos ahora, pero a nuestra joven intrépida no la frenaba ni Franco, a quien en una ocasión incluso le dio una orden. Hoy vamos a hablar del periodismo deportivo femenino desde otro ángulo, como es la fotografía y el diseño. Nuestra Juntaletras de hoy empezó con 16 años aquí en Marca. Fue su padre, histórico fotógrafo deportivo, quien la introdujo, y también la necesidad de sacarse unas pelas para irse de viaje. Así que los domingos empezó a hacer fotos en el hipódromo, porque a su padre no le daba tiempo a ir después al fútbol. Empezó políticas, pero al año siguiente lo dejó por el periodismo y entró en la primera promoción de la flamante y recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Compaginaba los estudios con el trabajo en la revista Deporte 2000 y cubrió las Olimpiadas de Múnich 1972 y Montreal 1976, siguiendo a la hora rey emérito en las competiciones de vela. Su paso al diseño fue porque se borró de la asignatura para poder seguir trabajando, y en verano pidió hacer prácticas en Marca para sacarla en septiembre. Y ahí se quedó hasta que se vendió la prensa del movimiento al Grupo Recoletos. Entonces se fue a la administración pública y a una emisora de radio donde hacía un programa para las mujeres con información sobre control de natalidad, e incluso donde iban a hablar mujeres violadas con toda libertad. Para nuestros oyentes más jóvenes, os recordamos que estamos saliendo de la época de la dictadura franquista, en la que la mujer estaba claramente en segundo lugar, sin espacios propios en los medios de comunicación y con una represión machista terrible. Después, nuestra protagonista se fue a Sarpe, editora de revistas femeninas, y luego al País, donde durante 10 años se ocupó del diseño del País semanal. Hasta que Manuel Saucedo, a quien conocía desde becario, la llamó y la convenció para ocuparse del rediseño del periódico y de organizar el departamento de maquetación, y donde se preocupó de contratar a mujeres, muchas de ellas todavía trabajando aquí. Primera mujer con cargo en la redacción de Marca, lo que no habrá visto y aguantado esa cabecita. Apasionada, generosa, divertida y un manantial de anécdotas. Yo he tenido la suerte de haberla conocido hace más de 20 años y, como siempre le digo, yo de mayor quiero ser como tú, Isabel. Hoy, en Juntaletras, Isabel Benito. Isabel Benito,
Vaya presentación te ha hecho Lourdes Esparza. Sí, ya veo. No sabía yo que había hecho tantas cosas. ¿Cómo? Pues sí, fíjate, has hecho un montón. ¿Cómo se lleva eso de ser un referente? Porque lo eres, lo sabes, ¿no? Sí, la verdad es que ahora tengo muchas amigas de distintas profesiones que han sido referentes, pero en aquel tiempo no éramos conscientes. O sea, nosotros era el día a día, éramos unas niñas más o menos lanzadas, no se nos ponía nada por delante y bueno, pues hacíamos lo que creíamos que teníamos que hacer. Yo nunca fui consciente de que estaba abriendo puertas a nadie. Vamos, de hecho, conocí a Franco, como dice Lourdes, yo hacía fotos de caballos y entonces cuando se entregaba la Copa del Generalísimo, que se llamaba así, pues a los fotógrafos no nos dejaban entrar al paddock. Entonces Franco se asomaba al balcón, entregaba la copa al jockey y tal. Y el director de marca, que en aquella época era Nemesio Fernández Cuesta, también se asomaba al balcón. Fue padre de un ministro de Franco. Y entonces me vio allí y dijo, Isabelita, tú sube. Y entonces había una cadena de grises que no dejaban pasar. La cadena de grises se abrió, Isabelita, y subió al palco. Y bueno, si llegó a ser una terrorista, a mí nadie me cacheó ni nadie me preguntó. Y entonces cuando llegué arriba, Franco ya había entregado el trofeo. Y claro, yo dije, director, yo no he hecho la foto del trofeo. No importa, ahora la entrega otra vez. Y entonces me lo presentó, que además me acuerdo que me dio un cachetito en el carrillo y me dijo... Majilla, qué maja Sí, eres. qué maja, como mis nietas, como mis nietas. Yo la verdad que con 16 años no eres consciente de ese momento histórico ni de quién es ese señor, ¿no? Tú vas a hacer tu trabajo. Claro. Entonces llamaron al jockey y Franco volvió a entregar la copa. Con lo cual, la foto de la entrega de la copa de marca era completamente distinta de los demás periódicos. Qué maravilla, o sea, en exclusiva. Una exclusiva. Esto que estás contando tiene que ver con que tú eras una niña joven, sí, que además estabas como protegida, ¿no? Por Nemesio Fernández Cuesta, que era director de marca por entonces, pero claro, porque no era habitual ver a mujeres y tan jóvenes haciendo ese trabajo. Sí que es cierto que claro, en las carreras de caballos además es muy difícil hacer fotografías. Bueno, el tema es que Nemesio Fernández Cuesta era un aficionado y era propietario de caballos. Y nadie quería ir a perder una tarde de domingo, ningún profesional, para publicar 1 o 2 fotos que pagaban 100 pesetas, o sea, era una miseria. Pero yo como me quería ir al viaje de fin de estudios del colegio, pues mira, era un dinerito que me sacaba. Y luego tuve mucha suerte porque mis fotos, en el arriba me encargaron que hiciera fotos de sociedad en el hipódromo. El señor que escribía los caballos se llevaba las fotos a otros periódicos. Total, que me saqué el dinero para el viaje, pero de sobra, ¿no? Pero no te gustaban los caballos. Lo digo porque sí, por aquella época también estaba en publicaciones como Recta Final, que sobrevive a día de hoy. ¿Sigues viendo Recta Final ahí en el...? Sí, pero esto fue una casualidad. Luego ya también empecé a hacer baloncesto. Cuando necesitaban a alguien me llamaban. Y sobre todo, este señor, el duende de la zarzuela, que era un señor que escribía de caballos, era el que más sabía, pues claro, tenía que entrevistar a propietarios y a gente del marquesado madrileño. Uh-huh. Y entonces, si no iba mi padre, que era un señor educado y presentable, pues no quería que los otros 2 fotógrafos que había fueran, porque eran muy mal educados. Y entonces me llamaba a mí, me iba a buscar al colegio. Yo salía del colegio, en un bar, en el váter de un bar me cambiaba, me quitaba el uniforme y me ponía ropa de señorita, y me he recorrido todo el barrio de Salamanca haciendo fotos a las entrevistas, eternas entrevistas, pero bueno, yo me lo pasaba genial. O sea, yo con esa edad aquello me parecía un lujazo, ¿no? Es alucinante porque es para hacer una serie, desde luego, con todo esto que estás contando, sobre todo por la yo pienso, ¿no?, en la dirección artística, en la ambientación de esa época y eso de cambiarse en el bar para quitarse el uniforme para salir a trabajar. A mí me parece fantástico todo lo que cuentas, sobre todo porque te sitúa en una época que ya está absolutamente olvidada, que muchas veces hablamos de la memoria, pero no recordamos este tipo de cosas y cómo las mujeres habéis tenido que abriros camino de una manera absolutamente natural. O sea, en ningún momento os preguntasteis esto está siendo una empresa, esto es un objetivo que tenemos que conseguir, que las mujeres, como nos lo tomamos ahora, quiero decir, sí, no, que ahora nos lo tomamos como si fuera algo súper serio y vosotras lo hacíais de forma orgánica y como iba surgiendo. Yo creo que las reivindicaciones se hacen viviéndolas. O sea, cuando se te presenta la oportunidad de yo, ¿por qué no voy a hacer esto si puedo hacerlo? O sea, yo no me ponía cortapisas. A mí lo que más me molesta es que muchas veces en esta lucha somos las propias mujeres las que ponemos zancadillas. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Deporte 2000, yo era fotógrafa y bajaba mucho a la pista de atletismo, yo iba a trabajar en pantalones. Y entonces todas las secretarias hicieron un escrito al director para que me prohibieran ir en pantalones porque a ellas las hacían ir con falda.
Entonces, o sea, es un planteamiento absurdo, porque lo único que consiguieron, el director era muy listo, Cajigal, y dijo, pues que vengan todas en pantalones. Exacto, porque no pidieron ir todas en pantalones. Pues no, es lo que a mí me ha sorprendido de lo que pero cuentas. eso pasa mucho en la sociedad con las mujeres que son incapaces de romper muros, ¿no? Vamos, yo tenía claro que no iba a ir en faldas en la vida, a tirarme al campo de atletismo, claro, con las medias y los tacones. Estaba claro. Lourdes, sé que tienes un montón de preguntas. Bueno, ya has contestado algunas, ¿eh? Porque Isabel es que tú la dejas y... No, pero es que es fascinante. Pero es fascinante escucharla. Claro, o sea, es genial. Isabel, tú, o sea, llevas toda la vida dedicada al periodismo deportivo, entonces, claro, ha pasado muchísimo tiempo desde que empezaste hasta ahora. Tú puedes tener una visión ahí temporal de cómo han ido cambiando las cosas más que muchas mujeres, obviamente. Esta anécdota que has contado es muy reveladora de lo que pasaba antes y de lo que pasa y de lo que obviamente eso ya está superadísimo. Pero hay otra anécdota que me contabas también divertida en este caso de Zarauz. ¿Qué me contabas? Ah, sí, bueno, yo fui a hacer un reportaje de fútbol playa a Zarauz y bueno, ya tendría 18, 19 años y entonces el último día de competición todos los organizadores venían y me decían en la playa, vas a venir a la comida de clausura. Y yo estaba sorprendida porque yo siempre que veo un acontecimiento, pues lógicamente iba a las comidas o a las cenas de clausura. Y ya ante mi cara de asombro, un chico joven me dijo, es que la comida es en una sociedad vasca, que jamás ha entrado una mujer. Y entonces hemos tenido que hacer una asamblea extraordinaria ayer con todos los socios para ver si tú podías entrar. Y se ha aprobado. Entonces tuvo mucha gracia porque yo fui allí, bueno, me enseñaron cómo funcionaba la sociedad y tal, empezaron a sacar unos chuletones tremendos, yo me comí uno por educación, mientras los otros se comían 3 o 4, y cuando terminé vi que me traían otro, bueno, yo creí que ya me moría, ¿no? Entonces empezaron ya todos bebidos y comidos, empezaron a gritar cosas en vasco y a golpear la mesa, y ya el que estuvo a mi lado dice, que dicen que hable la señorita de Madrid. Y entonces, bueno, yo me levanté, podría haber sido diplomática, ¿no? Porque dije, siento mucho no poderos hablar en vasco, esto en pleno franquismo. Y entonces todos se levantaron, empezaron a gritar, ¡viva la señorita de Madrid! Y ahí se acabó mi discurso. Desde luego. No, pero lo que cuentas es cierto. Yo que tengo por experiencia familiar ese tipo de vivencias, y es verdad que no dejaba, pero te voy a decir más, Isabel, hasta hace poquito tampoco entraban. Estamos hablando a lo mejor lo hemos comentado, de 20 años que han empezado a entrar las mujeres en las sociedades y ya poco a poco también se han ido haciendo sociedades mixtas y bueno. En algunas todavía no entran, ¿eh? Sí, por eso te digo que hasta hace poquito no se podía una ni asomar a la puerta del portal donde estaba el local donde se reunían, que por otro lado me sigue pareciendo también algo espectacular y muy de la tierra lo de poder reunirse y poder cocinar y poder compartir con los colegas las cuadrillas, ¿no?, que dicen allí. Sí. Pero tú como fotógrafa, que es otra de las cosas que no sé si lo tienes ahí en las preguntas que tienes preparadas, Lourdes, pero a mí me surge inmediatamente. Claro, sabemos cómo ha sido el papel de la mujer y mínimo en cuanto a porcentaje en las redacciones, pero es que en fotografía me imagino que menos todavía o más. No sé no había nadie. Estaba Juana Viernes, que era otro estilo de fotografía. Claro, pero ella era más artística. Sí, más artística, más informativa. Su marido era francés, tenían otra cultura. Vi una exposición suya y me pareció maravillosa. Sí, era maravillosa, Juana Viernes. Sí. Yo la verdad que era muy joven y tampoco hacía lo que iba a los sitios y hacía lo que me mandaban y bueno, me debían de salir bien las fotos, ¿no? Pero vamos. No, seguro que te salían bien porque si no te hubiesen dejado continuar. Claro, seguro. Yo tenía una cultura ya desde niña que luego me fue muy útil cuando fui directora de arte, que mi padre era fotógrafo, era muy buen fotógrafo. Fue fotógrafo oficial del Festival de Cine de San Sebastián en la primera etapa. Entonces en mi casa había muchos libros de fotografía que la gente no veía. O sea, yo desde pequeña tenía una cultura visual que ahora la tiene todo el mundo. Pero entonces no la tenía nunca. Yo me acuerdo cuando fui directora de arte en Sarpe, que las estilistas siempre me decían, has hecho la mejor selección posible. Pues claro, porque yo estaba muy acostumbrada a ver. Te habías criado con eso, lo de tal palo, tal astilla, en este caso, claro.
Yo creo que me has dicho que has conocido a todos los directores de marca, ¿no? He trabajado con ellos. Has trabajado con todos, claro, porque tuviste 2 etapas. Una primera de fotógrafa, 3 etapas. Sí, pues luego tú fuiste a México. Es que la vida de Isabel todavía es más compleja, pero había que Bueno, pero lo de resumirla. México fueron unas vacaciones, en realidad no me afectó. O sea, Entonces, ¿qué diferencia entre los directores, desde que tú empezaste ahora? Me contabas que antes era todo más paternalista, ¿no? sí. Bueno, cuando yo colaboré con Nemesio Fernández Cuesta, con los caballos y tal, luego me salió un trabajo en Deporte 2000 y yo le dije que lo iba a dejar y no sé qué. Este hombre lo único que me dijo es, si alguna vez necesitas una recomendación, no dudes en pedírmela. Era para lo que servía. Después yo me fui a Deporte 2000 y estuve estudiando la carrera al mismo tiempo. Sí. Como no asistía a las clases regularmente, nos pasábamos los apuntes, los que estábamos trabajando y tal, pues claro, yo la asignatura de maquetación no asistía, que era muy práctica, y la suspendí y la dejé para septiembre. Que me dijeron que era un examen práctico, que no era teórico. Y yo pedí en el diario Marca, que mi padre era el jefe de fotógrafos y que el maquetador, uno de los maquetadores, maquetaba Deporte 2000, que por qué no me enseñaba a maquetar. Y él me dijo, mira, pues pide en Marca ir por allí porque yo no tengo tiempo y tal. Total, que fui a pedir que me dejaran ir y me metieron en las prácticas. Y entonces en las prácticas para maquetación estábamos otra chica y yo. Y bueno, estuve ahí, cuando se acabó el verano, me marché a los Juegos del Mediterráneo y entonces cuando volví me dijo este señor Paco Guijarro, Isabel, ¿no vas a volver al periódico? Digo, no, yo tengo mi trabajo de fotógrafa y tal. Me dice, pues vete a decirlo, porque se ha ido uno de los chicos al País, que fue el año que salió el País, y estamos en cuadro, y no quieren contratar a nadie hasta que tú no vuelvas. Yo fui a decírselo al director, y bueno, me ofreció el doble de lo que ganaba, un horario más o menos fijo, yo me acababa de casar, y pensé, bueno, pues esto es un chollo. Entonces me quedé para maquetar. Y a colación de esto hay otra anécdota, Isabel, ¿no? Porque, ¿qué pasaba en los días que había partido entre los chicos y las chicas? Bueno, yo curiosamente, es una cosa que le he comentado a Lourdes, me sentía mucho mejor en aquella época con el tema de los compañeros que en la actualidad. Yo no sé si es que los que éramos jóvenes, el grupo de jóvenes, teníamos ansia de modernizarnos. O sea, teníamos ansia de pegar el salto a que todos fuéramos iguales. Y entonces, de hecho, nos hemos vuelto a reunir la gente de la transición y vamos a comer. Y es igual que sean chicos que chicas. O sea, el compañerismo era maravilloso. Pero entonces, los domingos era una redacción pequeña y había una televisión al fondo, encima de un armario. Y cuando había fútbol, todo el mundo preparaba sus textos, los pasaba al departamento de maquetación. Éramos 4, 2 hombres y 2 mujeres en ese departamento. Entonces nos los daban a las chicas y se ponían a ver el fútbol, como ponían las sillas como en el cine. Y claro, nos dejaban allí todo el periódico para maquetar. Y nosotros dijimos, pero bueno, esto no puede ser. Dice, es que a vosotras nos gusta el fútbol. Y yo dije, pero nos gusta hacer ganchillo. Y entonces, mientras ellos veían el fútbol, nos sentamos en una silla, ahí haciendo yo sabía, la otra aprendió, y nos hicimos un bikini para el verano. Oye, ¿y ya cuando volviste ya como jefa, tú has notado alguna diferencia de trato? O sea, ¿has tenido un trato igualitario como jefa que el resto de jefes de la redacción? En absoluto. Yeah. Vamos, yo cuando entré aquí le dije al director, a Manolo Saucedo, para que esto funcione bien, yo venía del País, que era un periódico en ese sentido maravilloso. O sea, habíamos conquistado todos los derechos sociales en todos los sentidos, no solamente en el femenino. Entonces, allí Cebrián, cuando fundó el periódico, dijo, aquí no hay fotógrafos, maquetistas, reporteros. Aquí todos son redactores, ayudantes de redacción, redactores jefes, de forma que el departamento de fotografía y el de maquetación tenía un redactor jefe. Entonces yo cuando vine con esta mentalidad le dije a Manolo, estas secciones tienen que tener un redactor jefe, porque si no, se los comen. O sea, nunca un fotógrafo va a poder publicar lo que él considera bueno, porque el redactor se lo va a echar abajo. Y de hecho, bueno, podría poner muchos ejemplos de que el que no entiende fotografía no selecciona bien. Y entonces, bueno, Manolo me dijo, bueno, yo todavía no soy director, cuando sea director haré mi staff y tal, y no te preocupes. Hizo su staff. Y yo nada, o sea, yo jefa de maquetación a secas. Y yo estuve de baja mucho tiempo y a la vuelta de mi baja me mandaron a hacer revistas y tal. Y entonces mi sitio se quedó un segundo, o sea, mi segundo se quedó, a él sí le hicieron redactor jefe.
Sí. Bueno, de algún modo te hicieron caso, finalmente. Sí, bueno, claro, pero... tuve mucha influencia. Sí, Claro. Y bueno, Juanma Bueno, que le hicieron redactor jefe de fotografía, siempre me lo agradeció. Y siempre decía, parece mentira con el trabajo que has hecho en esta casa, como no te han impulsado, ¿no? Bueno, yo de todas formas te digo que a mí me da igual. Yo no soy una mujer ambiciosa en ese sentido, pero es un ejemplo de que en muchos casos en este periódico, si fueras hombre, trabajando mucho peor, asciendes más. Y luego otra cosa que yo noté, un vacío absoluto. Claro, yo ya era mayor y aquí la gente era muy joven, que también es otra cosa que te marginan mucho. Una mujer y mayor. Sí. Entonces a mí los chicos me preguntaban si tenían que vacunar a sus hijos, si tenían... Bueno, cosas increíbles de ama de casa, que me parece estupendo, pero bueno, aparte de eso yo sabía otras cosas, ¿no? Y entonces cuando se iban a jugar al pádel, yo he sido muy deportista, o se iban a tomar una caña, jamás me lo decían. O sea, iban por los sitios, vamos a tomarnos algo, tío, no sé qué. A las chicas jamás nos lo decían. O sea, era, pues no sé, es una manera de... Oye, Isabel, perdona, ¿y es verdad que cuando entraste tú en Marca la primera vez, había mujeres, algunas, pero que escribían con seudónimo de hombre? Eso me lo contó Carreño. Yo eso no lo conocido. Fernando Carreño, ¿no? No lo he conocido. Carreño es posterior a mí, ¿eh? Sí. Pero no lo he conocido. Yo cuando entré en Marca, primero cuando empecé a hacer fotos yendo al colegio era la única. Luego cuando entré en maquetación éramos dos porque entramos en las prácticas de verano y cogieron otra chica. Y mujeres había las secretarias. Y luego vino una chica de baloncesto que se llama María Antonia, que luego se marchó a televisión, y otro par de chicas que ellas tienen anécdotas muy graciosas, muy graciosas. Fueron a la Vuelta Ciclista a Toledo y en la plaza de Zocodover las esperaron la organización con ramos de flores y la gente les tiraba. Iban en el coche siguiendo la vuelta y la gente les tiraba flores. Sí. Como si fuera algo extraordinario que hubiera una mujer periodista. Sí. Qué Oye, curioso. y a nivel de conciliación, a ver, todos sabemos cómo son los horarios en las redacciones de periódicos. Tú has tenido 2 hijas. ¿Cómo has hecho para conciliar el trabajo y el cuidado de tus hijas? Pues bueno, la primera etapa tenía un horario fantástico en Marca, con lo cual yo me compaginaba con mi marido, me iba de casa a las 7 de la tarde y se quedaba él. Y luego yo llegaba muy tarde, dormía por la mañana y entonces muy bien. Pero luego ya cuando empezaron las redacciones a trabajar todo el día, pues yo he tenido que tener una chica fija en casa, porque si no era imposible. De hecho, cuando yo tuve a mi hija pequeña, no me cogí la reducción de jornada. Y eso que estaba en el país, y en el país estaba todo muy regulado. Lo que pasa es que ellos habían hecho una cosa para no perjudicar en las secciones, cosa que me parece bien, que es que si te cogías la reducción de jornada te tenías que ir a documentación, que era la única sección que tenía un horario fijo. Y entonces, bueno, pues yo no quise irme porque yo quería seguir maquetando. Pero tú te has llevado a tu hija Ana a la redacción, ¿no? A la mayor. A la mayor, a Emma. A la mayor, a Emma. Sí, porque mi marido estuvo de preparador físico en el Valencia un año y entonces un fin de semana cuando el equipo jugaba fuera venía él a Madrid y cuando el equipo jugaba en Valencia iba yo. Entonces me llevaba a la niña, la tenía allí. Mis compañeros la bajaban, la daban la cena, era muy buena, la verdad. La daban la cena, la sacaban a dar un paseo y tal. Y cuando yo terminaba, que tenía un jefe estupendo, Paco Guijarro, me decía, vete pronto, venga. Y yo pues a las 8 o las 9 de la noche cogía el coche, echaba a la niña a dormir atrás y me iba a Valencia. Y luego también hubo una época en que mi marido estaba en México y yo tenía un perro setter. Y entonces me lo llevaba también. Y tenía un coche todoterreno que lo dejaba en un solar donde aparcábamos los coches con las ventanas un poco abiertas. Era de noche, o sea, ya no hacía calor. Pero mis compañeros, cada vez que bajaban a tomarse un café o algo, me pedían las llaves y sacaban al perro a pasear. Y al que llevaban a la niña a merendar, ¿no? Y entonces su director, Pedro Sardina, se enteró. Dijo, creo que tienes al perro en el coche. Digo, sí, sube a ese animal, no puede estar ahí toda la noche. Entonces, en cuanto se iba otro redactor jefe que no le gustaban los perros, yo lo subía y se quedaba allí debajo de la mesa. Así conciliaba. Pues no te creas, que estas cosas todavía igual hasta siguen pasando. Me ha llamado mucho la atención lo que has contado antes de lo del ganchillo y ahora lo que has comentado de tu marido preparador físico. ¿Es verdad que no te gustaba el fútbol o sí te gustaba? Porque me dices que has hecho deporte toda la vida, o sea que a lo mejor lo del ganchillo era un poco para tocar las narices más que porque realmente vosotros también queríais ver el partido, ¿o no? Bueno, a mí no me ha gustado mucho el fútbol nunca, y eso que he conocido por mi padre a muchísimos jugadores y a muchísimos actores, pero
No, yo recuerdo que quizá influida por mi hermana la mayor, que decía, la primera vez que fue al fútbol, que era muy pequeñita, dije, Marisa, ¿eso qué es? Y me dijo unos señores en pantalón corto corriendo detrás de una pelota. Y entonces me quedé con esa cosa y nunca tuve interés por el fútbol. ¿Y cuáles son los deportes que has practicado y cuáles son los deportes que te interesaron? Y sobre todo, ¿con cuáles disfrutaste más haciendo fotografía? Bueno, porque a mí, por ejemplo, cuando hemos empezado a contar lo del hipódromo, a mí me parece estéticamente las fotografías del Tour, de las carreras de caballo, me parecen impresionantes. Sí, pero la pena es que aquí en el periódico Marca, en fútbol solo querían las alineaciones y los goles, y en los caballos las llegadas. Ya. No les interesaba otra cosa. Pero bueno, yo hacía otras cosas a veces. Cuando empecé a hacer para la Riva Sociedad, pues hacía el paddock, hacía cosas de jinetes, pero bueno, tampoco les interesaba mucho. A mí me ha gustado mucho hacer fotos de vela, que he hecho mucha, de piragüismo, la gimnasia. Es bastante técnica y tienes que conocer algo de cómo es el deporte. El atletismo me encanta. El atletismo es dificilísimo, sí, sacar sí. fotografías, estar pendiente de todos porque se está produciendo una Sí. imagen, o 7 imágenes a la vez. Claro, y además tú fíjate que entonces las máquinas no eran como ahora, que lo ves inmediatamente. O sea, yo he ido a campeonatos del mundo, he ido a los Juegos del Mediterráneo y hacías fotos y venías con la incertidumbre de si habían salido o no habían salido. Claro, tenías que ir hasta el laboratorio para revelarlas Claro, y ver si hasta estaba que no todo llegabas correcto. a España, bueno, por ejemplo, en las Olimpiadas hay equipos que te lo revelan y lo ves allí, pero si lo has hecho mal no tienes remedio, ¿no? Claro. O sea, eso es así. Entonces yo ahora veo que tiran con la máquina de motor, taca, 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 y ale. La foto buena la cogen en el momento, y si no es buena, pues la repiten. Y allí no, allí te venías aparte con malas iluminaciones en los polideportivos, porque no eran como ahora, entonces era bastante difícil. Tienes que poner ahí el ángulo, abrir y cerrar el objetivo para controlar que entrara la luz suficiente para poder sacar la foto con bueno, la luego había nitidez y no te truquillos saliera el grano y todo sí, eso. forzando en el revelado y tal, pero bueno, eso ya son cosas más Esa técnicas. parte artesanal que se ha perdido con todo lo digital, ¿no? Ahora Claro, mismo. claro. De todas formas, la fotografía deportiva es una especialidad, como casi todo en la fotografía, ¿eh? Pues ha sido un placer escucharte, Isabel. Me quedaría escuchándote bastante rato más, pero se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas visitado la redacción de Marca, que hayas vuelto aquí a recordar tus pasos como diseñadora, maquetadora, y que nos hayas contado todas tus vivencias. Que muchísimas gracias. De nada. Gracias, Puedo Isabel. volver cuando queráis. Pues sí, porque nos vas a tener que contar más cosas. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado en Femenino Singular. Prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Radio Marca de Mujer y Deporte.